Bienvenido al canal del profe Nixon. En esta videoclase explicaremos tres leyes muy importantes de los gases, como son la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Manos a la obra, comencemos. Ley de Boyle. La ley de Boyle identifica la relación que existe entre el volumen y la presión de un gas a temperatura constante. En la imagen tenemos un recipiente cerrado que contiene un gas que ocupa un volumen de 1 litro y una pesa de 25 kilogramos que ejerce una presión sobre el émbolo del recipiente. Ahora, si la presión se duplica, el volumen ocupado por el gas se reduce a la mitad. Es decir, si la presión se multiplica por 2, el volumen del gas se divide entre 2. Si la presión se triplica, el volumen ocupado por el gas se reduce a una tercera parte. Es decir, la presión se multiplica por 3 y el volumen ocupado por el gas se divide entre 3. Por último, si la presión se cuadruplica, el volumen ocupado por el gas se reduce a una cuarta parte. Es decir, si la presión se multiplica por 4, el volumen ocupado por el gas se divide entre 4. Como podemos ver en la gráfica de volumen contra presión a temperatura constante, es una curva, lo cual nos indica que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Y esto se conoce como ley de Boyle y se enuncia así. Si la temperatura de un gas se mantiene constante, el volumen ocupado por el gas es inversamente proporcional a la presión. Matemáticamente se expresa volumen igual a 1 dividido entre la presión. Si la presión y el volumen son inversamente proporcionales a temperatura constante, el producto de la presión por el volumen se mantiene constante. Simbólicamente o matemáticamente, esto se escribe así: presión por volumen igual a K, donde K es la constante y representa la temperatura. En general, la presión 1 por el volumen 1 en el recipiente 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 en el recipiente 2. Ahora, como la densidad
es inversamente proporcional al volumen. Si aumentamos la presión sobre un gas, su volumen se reduce, por lo tanto su densidad aumenta. Luego, la densidad de un gas es directamente proporcional a la presión del gas a temperatura constante. Ley de Charle. La ley de Charle identifica la relación que existe entre el volumen y la temperatura de un gas a presión constante. En la imagen se observa el volumen de un cuarto de litro ocupado por un gas a cierta temperatura. Si la temperatura del gas se duplica, el volumen ocupado por el gas aumenta a medio litro. Es decir, si la temperatura se duplica, el volumen ocupado por el gas también se duplica. Ahora, si la temperatura se triplica, el volumen ocupado por el gas aumenta a 3/4 de litro. Es decir, si la temperatura se triplica, el volumen ocupado por el gas también se triplica. Y por último, si la temperatura se cuadruplica, el volumen ocupado por el gas aumenta a 1 litro. Es decir, si la temperatura se cuadruplica, el volumen ocupado por el gas también se cuadruplica. Como podemos ver, la gráfica es una línea recta que pasa por el origen, lo cual nos indica que el volumen es directamente proporcional a la temperatura a presión constante. La ley de Charle se enuncia así. Cuando la presión se mantiene constante, el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional a la temperatura. Matemáticamente esto se escribe así. Volumen igual a K por temperatura. Ahora, como el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, se cumple que a presión constante el cociente entre el volumen y la temperatura se mantiene constante. Matemáticamente sería volumen dividido por temperatura es igual a K, donde K es la constante que representa a la presión. En general, volumen 1 dividido por temperatura 1 en el recipiente 1 es igual a volumen 2 dividido por la temperatura 2 en el recipiente 2. Como el volumen es directamente proporcional a la temperatura a presión constante y la densidad es inversamente proporcional al volumen, al duplicar la temperatura se duplica el volumen y la densidad queda dividida entre 2. Luego, la densidad varía en proporción inversa a la temperatura absoluta de un gas a presión constante. Ley de Gay-Lussac.
La ley de Gay-Lussac identifica la relación que existe entre la temperatura y la presión de un gas a volumen constante. En la imagen se observa un recipiente que contiene un gas y cuyo volumen no cambia, o sea, permanece constante. Ahora, si duplicamos la temperatura, la presión del gas también se duplica. Es decir, si la temperatura la multiplicamos por 2, la presión del gas también se multiplica por 2. Si cuadruplicamos la temperatura, la presión del gas también se cuadruplica. Es decir, si la temperatura se multiplica por 4, la presión se multiplica por 4. Como podemos ver, a volumen constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Esto se conoce como ley de Gay-Lussac y se enuncia así. Cuando el volumen es constante, la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura. Matemáticamente se escribe presión igual a K por temperatura. A volumen constante, el cociente entre la presión y la temperatura se mantiene constante. En general, presión 1 dividido entre temperatura 1 en el recipiente 1 es igual a la presión 2 dividido por la temperatura 2 en el recipiente 2. Bueno, joven, espero que este video te haya servido para fortalecer tus habilidades en el estudio de la física. Hoy, ¿qué estás esperando para suscribirte a mi canal? El canal del Profe Nixon, y así se hace el primero en recibir notificación cada vez que yo suba un video. Chao, chao, muchos éxitos. Nos vemos en el próximo video.